Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón. Bueno, y ahora sí, vamos a leer la palabra del día de hoy, que es la palabra de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer de manera alternativa los versículos 1 hasta el 13, ¿sí? Vamos a leer este pasaje de este día. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos juntos a hacer una oración, ¿sí? Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros. Y tú quieres hoy bendecirnos también con la llenura de tu Espíritu. Acompáñanos para que a través de la palabra de hoy, esta pueda trabajar profundamente en nuestro corazón. Nos dé el anhelo espiritual, nos dé la fortaleza para que podamos ser testigos de tus maravillas. Muchas gracias te damos por todo y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy el versículo clave es el versículo 4, así que quiero invitarlos a que podamos leerlo juntos, ¿sí? Leamos juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy vamos a hablar sobre Pentecostés. Pentecostés. Es a partir de esta obra en Pentecostés que se pueden dar todos los hechos que vemos después en este libro. Así que es una palabra muy importante para nosotros. El pueblo hebreo contaba y cuenta con varias celebraciones religiosas durante el año. Muchas de ellas están establecidas en la ley de Dios. Especialmente hay 3 consideradas de mayor relevancia. Se las llamó fiestas de la peregrinación. Y este nombre que recibieron se debe a que en esas fechas los hebreos solían peregrinar desde todo Israel hacia el templo en Jerusalén para alabar juntos al Señor. Dichas fiestas son Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, Pesaj, o Pascua, y Shavuot, o la fiesta de las semanas, también conocida por nosotros como Pentecostés. En la fiesta de los tabernáculos, los hebreos arman tiendas con ramas para recordar su paso por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. En la Pascua, ellos celebran la salida de la esclavitud de Egipto. En Pentecostés, que se celebra 7 semanas después de la Pascua y que por tal motivo es considerada la finalización de la Pascua, en esta fiesta de Pentecostés recuerdan la entrega de la ley
que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y también renuevan ese pacto que Dios hizo con su pueblo en ese momento. Asimismo, en la fiesta de las semanas, ellos agradecen por la cosecha trayendo las primicias. Así que podemos reconocer la importancia de esta última fiesta para el pueblo hebreo. De acuerdo a nuestro calendario, la celebración de Pentecostés fue justamente la semana pasada, 7 semanas después de la Pascua. Pero dado que los hebreos se rigen con un calendario diferente, Shavuot, Pentecostés, se celebra este año el 11 de junio, con su frecuente lectura de la Torá. La Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En esa fiesta se enseñan los preceptos que son considerados universales, porque están dirigidos no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Así que Pentecostés es una celebración considerada universal. Para nosotros, el pueblo cristiano, Pentecostés también representa una fecha conmemorativa muy especial, porque en ese día el Señor cumplió la promesa que dio antes de su ascensión. Dios envió el poderoso fuego del Espíritu Santo para hacer de su pueblo un imponente cuerpo de testigos, testigos de la resurrección de Cristo y de la salvación otorgada por gracia a todo aquel que cree en Él. Hoy, recordando aquel primer día de Pentecostés en la iglesia primitiva, acerquémonos juntos al Dios fiel para alabarlo. Alabémoslo por habernos enviado su Espíritu Santo, por haber grabado su ley en nuestro corazón y hacernos testigos de su amor y salvación por el nuevo pacto en la sangre de Jesús, por hacernos testigos de su resurrección, siendo Cristo nuestras primicias y nosotros parte de una abundante cosecha celestial. Que nuestro Señor nos revista en este día del poder de lo alto, para que seamos también nosotros vigorosos portavoces de su Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. El relato explica que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos obedecieron su instrucción de quedarse en Jerusalén. El Señor les había dicho: «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Conforme a esta orden, los hermanos perseveraron unánimes en toda oración y ruego a la espera de la venida del Espíritu, de la venida de la promesa. Estando juntos, Pedro había alzado la voz para plantear la necesidad de establecer a uno que ocupase el lugar que Judas Iscariote había dejado vacante. Entonces, por determinación de Dios, la iglesia estableció a Matías como apóstol. De esta forma, una vez completo el grupo de los 12, ya todo estaba listo para que el Señor actuase en medio de la comunidad de creyentes en Jerusalén. 50 días después de la Pascua, apenas 10 días después de la ascensión de Jesús, en el día de Pentecostés, mientras los discípulos estaban reunidos, ocurrió un suceso extraordinario. Lucas señala: «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos». Imprevistamente aconteció un fenómeno sobrenatural, un fenómeno divino, un suceso descomunal. Y este hecho ocurrió de repente, procediendo del cielo. Esto nos muestra que aquella irrupción aconteció en los tiempos del Señor y según su absoluta soberanía y voluntad unilateral. En aquel momento apareció una asombrosa manifestación audiovisual. Se oyó un estruendo similar al de un viento recio que soplaba, pero además se vieron lenguas repartidas en apariencia de fuego que se distribuyeron y posaron sobre cada uno de los discípulos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaban experimentando?
La palabra proclama que en esa imponente irrupción, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos los que habían estado orando, unánimes, fueron llenos del Espíritu Santo. Experimentaron la imbatible respuesta de Dios a su oración persistente. La promesa de lo alto llegó con inmenso poder. Y esto sucedió mucho antes de lo que hubiesen imaginado. Apenas 10 días después de la ascensión de Jesús. Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La oración deseosa por recibir las promesas de Dios y experimentar su fidelidad es gratamente respondida por el Señor. La oración persistente de quien busca obedecer la voluntad de Dios es prontamente contestada, antes de lo esperado y en sobreabundancia, como les pasó a los discípulos que, a la espera del Espíritu Santo, fueron grandemente bendecidos con su unción. Ellos habían orado con el deseo de recibir el poder de lo alto para ser testigos y dar gloria a su Señor. Oraron con fe. Oraron confiando en el Dios fiel que cumple sus promesas. Oraron con perseverancia, anhelando obedecer y cumplir la voluntad del Señor. Y Él les respondió. Dios está atento a nuestra oración. Dios está atento a tu oración. Dios está atento a nuestra oración. Escucha a quienes traen sinceramente ante Él sus deseos más profundos, pero luchan por alinearse a su voluntad. Como Jesús, que en tiempos de agonía oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios está atento a nuestra oración. Él responde a quienes buscan glorificar su nombre, pero ignora a los que oran para saciar sus deseos egoístas. Santiago les dijo a los que oraban incorrectamente: cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Cuando pedís, no recibís porque pedís mal, para vuestros propios deleites. Dios está atento a nuestra oración. Él responde al que es persistente. Jesús les enseñó a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pablo nos insta diciéndonos: orad sin cesar. Dios responde a la oración de fe, pero ignora a los que vacilan o son inconstantes al orar. Santiago también exhorta al que ora a que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahora te pregunto, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Tu oración busca glorificar a Dios y hacer su voluntad? ¿O enaltecerte a vos mismo y que se haga tu voluntad? ¿Es tu oración persistente o inconstante? ¿Está tu oración llena de fe o llena de dudas? Y sobre todo, ¿hay anhelo en tu corazón de orar con perseverancia hasta ser lleno del Espíritu Santo?
¿Hay anhelo en tu corazón de orar con perseverancia hasta ser lleno del Espíritu Santo? Dios está atento a nuestra oración. Dios está atento a tu oración. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Él responde. Pero si no ves su respuesta a tu oración, su respuesta a tu oración, tal vez Dios te esté diciendo que hay que esperar, que hay algo que hay que poner en orden primero, como pasó con la iglesia en Jerusalén, y que hay que seguir orando con persistencia y confianza en sus tiempos. O tal vez Dios te esté diciendo que no a lo que le estás pidiendo, porque tus deseos no son coincidentes con su voluntad. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? ¿Estás dispuesto a aceptar un no por respuesta? ¿Estás dispuesto a orar con perseverancia y fe, buscando alinearte a su voluntad? Amén. Jesús había prometido enviar su poder de lo alto, y así lo cumplió al derramar su Espíritu. El Espíritu es como el viento, invisible, pero poderoso, capaz de mover y derribar todo obstáculo. A veces sopla como un huracán y otras veces sopla como una suave brisa, una brisa apacible. No se ve, pero se siente y hasta se puede escuchar y trae vida e imprime su poder. Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. El Espíritu Santo es como el viento. El Espíritu Santo también es como el fuego. Consume y arrasa todo lo indeseable de nuestro interior. Purifica el corazón como se refina el oro, quemando toda la impureza del pecado. Además, enciende en nosotros la pasión por cumplir los deseos del Señor. El Espíritu Santo trabaja en forma individual, persona a persona. Obra en nosotros de manera particular, así como posó sobre cada discípulo una lengua de fuego propia y lo condujo a hablar a cada uno una lengua distinta que no era la suya. No todos reciben la misma manifestación del Espíritu Santo. No todos reciben la misma manifestación del Espíritu de Dios. No obstante, por más que su obra es personal, el Espíritu Santo es el mismo fuego que nos une en un mismo cuerpo. Pablo nos dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Este era el cumplimiento de las promesas de Dios, del Dios fiel, para aquellos que perseveraron unánimes en oración sincera. Nuestro Señor nos bendice con la llenura de su Espíritu Santo y nos da poder de lo alto, si así lo anhelamos, si somos constantes en nuestra oración, si oramos con fe, si buscamos obedecer su voluntad, si anhelamos revelar su gloria. Haya también en nosotros el deseo que hubo en los primeros creyentes. Oremos sin cesar, sin desmayar, con confianza en el Señor, con profundo deseo, hasta experimentar el viento del Espíritu Santo, hasta recibir el fuego de su presencia dentro de nosotros. Dios está atento a nuestra oración, está atento a tu oración. Desea bendecirnos por llenarnos de su presencia. Oremos entonces con perseverancia, con fe,
hasta ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Habiendo relatado lo ocurrido dentro de la casa donde oraban los discípulos, Lucas describe luego lo que sucedió en el exterior, lo que sucedió afuera de esa casa. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los habitantes de Jerusalén se reunieron alrededor del lugar donde se manifestó el Espíritu Santo sin saber lo que había acontecido. Estaban confundidos por el gran estruendo que habían escuchado. La palabra nos dice que los que se acercaron eran judíos que residían en Jerusalén. Además nos dice que eran varones piadosos, lo que significa que observaban y practicaban la ley de Dios. Asimismo, había entre ellos quienes provenían de todas las naciones bajo el cielo. Esto no quiere decir que eran extranjeros, sino judíos que habían nacido en el exterior y ahora se habían instalado en Jerusalén. Por eso, esta multitud representaba tanto a Israel como al mundo entero, por más que todos fuesen judíos. Así Dios reveló desde el nacimiento mismo de la iglesia su intención de bendecir por medio de ella a todas las naciones. Dios manifestó que la venida del Espíritu Santo era un acontecimiento universal. De esta manera, los judíos que se reunieron ante la casa donde estaban los discípulos se convirtieron en testigos del fenómeno ocurrido, pero a su vez se volvieron los destinatarios del mensaje del Espíritu Santo, porque de haberse sorprendido por el estruendo, pasaron a consternarse al escuchar a los discípulos hablar en los idiomas de su lugar de nacimiento. La palabra dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sin embargo, más allá de lo impactante de oírlos hablar en un idioma que no era el suyo, lo más impresionante era lo que el Espíritu los conducía a decir. Lo más impresionante era lo que el Espíritu les conducía a decir. Entonces, ¿qué era lo que hablaban los discípulos? Los que rodearon la casa confesaron: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Llenos del Espíritu Santo, los discípulos compartieron con valor las maravillas de Dios, el cumplimiento de las promesas del Señor anunciadas a lo largo de los siglos en las Escrituras, la manifestación gloriosa del Evangelio de Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios prometido que venció a la muerte. Así, el Señor reveló su intención de hacer a la iglesia portadora de su palabra a todas las naciones. Y esta intención se hizo efectiva por medio de la venida del Espíritu Santo. La promesa de la venida del poder de lo alto se cumplió el día de Pentecostés. Esta vez Dios no estaba dando la ley en tablas como lo había hecho en tiempos de Moisés, sino que estaba grabando su palabra en el corazón de sus hijos por medio de su Espíritu. No por un pacto de obras, sino de gracia. Dios anunció a través del profeta Jeremías, unos 600 años antes: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En ese día de Pentecostés, la iglesia no celebró la cosecha de trigo ni de ningún otro producto de la tierra, sino una cosecha de almas, porque el Espíritu Santo les reveló a cientos de personas las maravillas de Dios. El glorioso fenómeno ocurrido guardaba el propósito divino que Jesús ya había anunciado antes de su partida. Él les había asegurado a sus discípulos:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y conforme a estas palabras, el Espíritu Santo hizo de los creyentes poderosos testigos de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios es también lo que el Espíritu Santo nos lleva a compartir cuando estamos llenos de Él. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos mueve, nos lleva a hablar sobre las maravillas de Dios. Como sucedió con los primeros discípulos. Puede que haya también quienes queden atónitos y perplejos al escucharnos hablar sobre el Evangelio de Jesús. Pero no faltarán tampoco los que se burlen o tratan de descalificarnos por nuestra fe, como les pasó a los miembros de la comunidad de Jerusalén. El relato nos dice que mientras algunos se sorprendían, otros burlándose decían, están llenos de mosto, llenos de vino. Dicen pavadas porque están borrachos, no saben lo que dicen. De todos modos, por más que haya quienes se burlen o nos amenacen por confesar nuestra fe en el Señor, el Espíritu nos fortalece y nos lleva a compartir lo innegable e inocultable. Así le sucedió a Pedro y a Juan en una ocasión, en la que les dijeron a quienes los amenazaban por predicar a Jesús: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. No puede dejar de compartir las maravillas de Dios. No puede dejar de anunciar el mensaje de la salvación de Jesús. Así que no es nuestro esfuerzo, sino el Espíritu Santo en nosotros el que nos vuelve poderosos testigos del Evangelio. Estar llenos del Espíritu Santo nos vuelve vigorosos testigos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y de las maravillas que Dios ha hecho para salvar al mundo conforme a su fidelidad. Si no es así, si no vivimos como testigos de las maravillas de Dios, si no vivimos como testigos de las maravillas de Dios, tal vez sea un claro indicio de nuestra falta de oración y de llenura del Espíritu. Si no vivimos como testigos de las maravillas de Dios, tal vez esto sea un claro indicio de nuestra falta de oración, de nuestra falta de llenura del Espíritu Santo. Tal vez esto se deba a que estamos buscando ser llenos del mosto del mundo. Ebrios con cuestiones terrenales que entontecen nuestros sentidos y no nos dejan concentrarnos en la verdad. Borrachos por los coloridos vinos pasajeros del mundo que nos seducen y anulan. Sin embargo, debemos dejar atrás toda borrachera y librarnos de la resaca por habernos ahogado en los licores temporales. Debemos escuchar la voz de Pablo que nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El día de Pentecostés, el Señor envió su Espíritu Santo desde los cielos, imprimiéndole poder a su iglesia. Poder de lo alto. El Espíritu Santo vino como resultado de la oración perseverante y sincera de cada creyente. El Espíritu Santo le dio a la iglesia un carácter universal y la equipó para ser portadora de la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dio autoridad a la iglesia para compartir las maravillas de Dios a fin de que las almas sean salvas. El Espíritu Santo hizo a los discípulos vigorosos testigos del Evangelio de Jesucristo resucitado.
Pero aquel Pentecostés es mucho más que un hecho histórico. Es mucho más que un hecho histórico dentro de la iglesia cristiana. Aquel poder de lo alto no ha perdido vitalidad con el tiempo. El poder del Espíritu Santo aún está intacto y quiere trabajar en medio del pueblo de Dios, grabando su palabra en nuestro corazón para usarnos como obreros celestiales en la cosecha de las almas del Señor. Oremos sin cesar, anhelando también nosotros ser llenos del Espíritu Santo, no solo para experimentar obras sobrenaturales, sino para volvernos vigorosos testigos en la expansión del Evangelio. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia y nos vuelva poderosos portadores de la palabra de Dios a todas las naciones. Que el Señor nos bendiga llenándonos de su Espíritu Santo para anunciar con valor las maravillas de Dios. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Espíritu Santo para que nosotros podamos ser portadores de tu palabra y estando llenos de tu Espíritu Santo podamos anunciar tus maravillas para que las almas puedan conocerte y puedan llegar a ser salvas. Señor, te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo, como el viento y como el fuego, desciende sobre nosotros y nos llena para cumplir tu voluntad. Ayúdanos a nosotros a ser perseverantes. Ayúdanos a ser perseverantes en nuestra oración, a orar con fe, a poder ser perseverantes en buscar cumplir tu voluntad ante todo y podamos ver tu obra también realizada en nuestro corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llena, Señor, tu iglesia con tu Espíritu Santo. Espíritu de poder, venido desde lo alto. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.